Tutmosis III, 1479-1425 a.C., fue uno de los faraones más poderosos de la dinastía 18 del Antiguo Egipto. Ascendió al trono a una edad temprana y permaneció durante mucho tiempo bajo la sombra de su madrastra, Hatshepsut. Sin embargo, eventualmente logró expandir el imperio egipcio hasta sus fronteras más extensas en la historia y obtuvo victorias que lo hicieron merecedor del título de el Napoleón de Egipto. Este faraón legendario, que nunca perdió una batalla, dejó tras de sí monumentos grandiosos, campañas victoriosas y una era dorada que marcó profundamente la historia. Una estatua de Graubaka representa al joven Tutmosis III. Criado bajo la tutela de Hatshepsut, Tutmosis estaba destinado a convertirse en uno de los conquistadores más grandes de Egipto. Tutmosis III fue proclamado faraón en el año 1479 a.C., tras la temprana muerte de su padre, Tutmosis II, cuando apenas tenía 2 años. Debido a su corta edad, el gobierno del país fue encomendado a su madrastra y tía, la reina Hatshepsut. Al principio, Hatshepsut actuó como regente, pero en el 7º año de su mandato, adoptó el título de faraón en nombre propio y comenzó a gobernar Egipto como faraona. El joven Tutmosis permaneció en la sombra de su madrastra durante aproximadamente 22 años. Hatshepsut lo mantuvo en un segundo plano mientras dirigía el Estado según su voluntad. Esta situación fue interpretada por los historiadores antiguos como una usurpación del trono de su hijastro, y se pensó que su relación era conflictiva. Sin embargo, en realidad, Tutmosis recibió una excelente formación regia durante el reinado de Hatshepsut y fue educado como corresponde a un príncipe noble. Las fuentes antiguas lo describen como un joven con habilidades excepcionales en el tiro con arco y la conducción de carros, y orgulloso de su fuerza física. Es posible que Hatshepsut lo nombrara comandante militar al alcanzar la adolescencia. Existen indicios de que se le permitió dirigir una campaña en Nubia. Esto sugiere que el reparto de poder no fue enteramente hostil, sino que Hatshepsut confiaba en su hijastro y lo preparaba para el liderazgo. De hecho, Hatshepsut lo reconoció oficialmente como cogobernante hasta su muerte, y en algunos relieves de templos, ambos aparecen representados uno al lado del otro, en igualdad de tamaño como faraones. En el año 1458 a.C., cuando Hatshepsut murió, Tutmosis tenía alrededor de 25 años y se convirtió en faraón único. Asumió el poder sin conflictos, manteniendo en sus cargos a los principales funcionarios estatales como el visir y los sacerdotes de su madrastra, garantizando así la estabilidad administrativa. Muchos años después, hacia el final del reinado de Tutmosis, se observa que numerosos monumentos e inscripciones pertenecientes a Hatshepsut fueron destruidos y sus estatuas derribadas. Esta destrucción fue interpretada por historiadores de generaciones anteriores como un acto de venganza de Tutmosis hacia su madrastra y un intento de condena de su memoria, damnatio memoriae. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que este proceso de eliminación no comenzó inmediatamente después de la ascensión de Tutmosis al trono, sino en el año 46 o 47 de su reinado, es decir, más de un cuarto de siglo después de la muerte de Hatshepsut. Según los estudios de los egiptólogos Charles Nims y Peter Dorman, este ataque tardío a la memoria de Hatshepsut probablemente tuvo como objetivo asegurar la sucesión de su hijo, Amenhotep II. Este podría haber querido borrar el nombre de su abuela política del registro histórico para consolidar su legitimidad frente a otros posibles reclamantes descendientes de Hatshepsut. De hecho, Amenhotep II inscribió su nombre en algunas construcciones dañadas durante el reinado de su padre, presentándolas como si él mismo las hubiera construido, lo cual revela su motivación. A la luz de estos nuevos hallazgos, la relación entre Tutmosis III y Hatshepsut debe entenderse como una compleja asociación política moldeada por las dinámicas de poder de la época, más que como una simple enemistad personal. Tras la muerte de Hatshepsut,
Algunos vasallos rebeldes de Egipto intentaron poner a prueba la autoridad del faraón. En el año 1457 a.C., bajo el liderazgo del rey de Kadesh, varios príncipes de Siria y Canaán formaron una gran coalición rebelde contra Egipto y concentraron sus ejércitos en la ciudad de Megido. Para el joven y ambicioso Tutmosis, esto fue una oportunidad para demostrar su poder. El faraón tomó el mando directo de su ejército, partió desde la fortaleza de Charu, en la frontera oriental de Egipto, cruzó el Sinaí con decenas de miles de soldados y avanzó hacia las tierras del Levante. El ejército marchó rápidamente hacia el norte por Gaza, recorriendo 150 millas en 10 días. Al llegar a las laderas del Monte Carmelo, cerca de Megido, Tutmosis reunió un consejo de guerra con sus comandantes. Tenían ante sí 3 rutas para descender hacia el valle de Megido, 2 caminos anchos y seguros que rodeaban la montaña, y un estrecho sendero montañoso por el desfiladero de Aruna. Los generales recomendaron los caminos más cómodos al norte y al sur, argumentando que el paso de Aruna era tan angosto que el ejército tendría que marchar en fila, y las unidades traseras quedarían atrapadas mientras las delanteras combatían al enemigo. Consideraban que este sendero era vulnerable a una emboscada enemiga. Los comandantes suplicaron al faraón: por este camino, los caballos seguirán a los caballos y los soldados a los soldados, uno por uno. Nos preocupa que las tropas delanteras estén combatiendo mientras las traseras aún estén atrapadas en el paso. Por favor, no arriesgue a su ejército en este sendero tan difícil. Tutmosis, enfurecido por las advertencias temerosas de sus consejeros, juró por su dios Amón y pronunció estas palabras legendarias: yo, su majestad, tomaré el camino de Aruna. Quien tenga valor, que tome los otros caminos, pero que nuestros enemigos no digan luego: el faraón se acobardó y tomó otro camino. Ante la determinación del rey, todo el ejército juró seguirlo diciendo: donde tú vayas, allí iremos. Que el camino se abra con el permiso de Amón. Tutmosis ordenó: mi ejército no marchará delante de mí, sino detrás. Y se puso al frente, adentrándose personalmente en el estrecho desfiladero. Tras una marcha agotadora de 7 horas en fila india, el ejército egipcio logró atravesar el paso de Aruna. Sorprendentemente, las fuerzas enemigas no habían preparado ninguna emboscada, ya que habían asumido que Tutmosis seguiría el consejo de sus generales y tomaría las rutas más fáciles, esperando en vano en los extremos norte y sur. De este modo, el faraón logró flanquear al enemigo con una maniobra sorpresa. En ese momento, gritó a sus tropas: «¡Han caído! Esos enemigos odiados por Ra fueron tomados por sorpresa. La victoria es nuestra por el poder de Amón». El resultado de la batalla de Megido se inclinó a favor de Egipto gracias a esta magistral táctica. Tutmosis III lanzó su ejército en 3 frentes, derrotando completamente a las fuerzas cananeas. Los soldados enemigos, presas del pánico, huyeron hacia el interior de la fortaleza de Megido. En lugar de perseguir a los fugitivos, los soldados egipcios se dedicaron a saquear el campamento abandonado, lo que permitió a los enemigos cerrar las puertas y resistir dentro de la ciudad. Aunque Tutmosis ganó la batalla en un solo día gracias a su valentía temeraria, la caída de Megido tomó 7 meses completos. Finalmente, los rebeldes, debilitados por el hambre, se rindieron y se postraron ante la grandeza del faraón egipcio, implorando su misericordia. Tutmosis comprendía perfectamente la magnitud de su victoria. En los anales de sus conquistas inscritos en Karnak, declaró: «La conquista de Megido equivale a la conquista de 1000 ciudades». En efecto, la toma de Megido llevó a que todos los reinos-ciudades de Canaán se sometieran, restableciendo el dominio egipcio sobre la región asiática. El faraón mandó grabar una detallada lista del botín capturado en la fortaleza: cientos de prisioneros y manos enemigas cortadas, miles de caballos y ganado, cientos de carros de guerra, armaduras con incrustaciones de oro y diversos tesoros que fueron llevados a Egipto.
Más importante aún, después de la batalla, los príncipes locales de Siria y Palestina comenzaron a jurar lealtad, enviando rehenes jóvenes e impuestos al faraón. Tutmosis colocó gobernadores egipcios en cada ciudad para restablecer el orden y la administración egipcia en la región. Esta victoria cambió los equilibrios del antiguo mundo a favor de Egipto y elevó al faraón al rango de potencia internacional. Incluso los reinos de Asiria, Babilonia y los hititas más allá del Éufrates enviaron embajadores y regalos buscando la amistad de Tutmosis, quien registró estos obsequios con orgullo como tributo. La única excepción a estos éxitos fue el reino de Mitanni, que se sintió humillado y se negó a someterse. Como poderoso señor del norte de Siria, Mitanni veía el ascenso egipcio como una amenaza. Sin embargo, lejos de detener a Tutmosis, esta resistencia lo motivó aún más a emprender campañas más audaces. Tras Megido, Tutmosis III organizó campañas casi anuales para expandir aún más su imperio. Se le atribuyen tradicionalmente 17 campañas militares distintas, todas culminadas con victoria. Los registros de estas campañas están grabados en jeroglíficos detallados en el templo de Karnak, conocidos hoy como los Anales de Tutmosis III. Estos relatan, año por año, las incursiones del faraón en las tierras sirias. Las campañas posteriores a la primera victoria se centraron en prevenir futuras rebeliones, recolectar tributos de los líderes locales y establecer guarniciones egipcias en las regiones conquistadas. Por ejemplo, en su quinta campaña, Tutmosis estableció guarniciones permanentes en el sur de Siria, región de Yahi, y en la sexta, realizó una hazaña sin precedentes al desembarcar tropas en Biblos mediante la marina egipcia, sorprendiendo al enemigo con un avance desde el interior. Esta operación se considera una de las primeras campañas de desembarco anfibio organizadas de la historia, y la marina creada por Tutmosis pasó a la historia como la primera fuerza naval regular del mundo antiguo. Tutmosis XIII estaba decidido a someter al imperio Mitanni. A partir del año 33 de su reinado, aproximadamente, centró sus campañas en cruzar el Éufrates hacia el este. En su octava campaña asiática, trasladó su ejército a las costas de Fenicia y mandó construir barcos con madera local en Siria, los cuales fueron desmontados y transportados por tierra hasta el Éufrates. Allí, las embarcaciones fueron ensambladas de nuevo y lanzadas repentinamente al río, permitiéndole cruzarlo inesperadamente e ingresar en territorio mitanio. El rey de Mitanni, sorprendido y sin tiempo para reunir su ejército, se vio obligado a huir. Tutmosis avanzó de ciudad en ciudad sin encontrar resistencia, saqueando las tierras enemigas y obligando a los nobles mitanios a esconderse en cuevas. Durante esta campaña, erigió una estela conmemorativa junto a una antigua estela de victoria colocada por su abuelo Tutmosis I, perpetuando así su conquista. Incluso presumió de haber cazado elefantes en las llanuras de Nil, actual sudeste de Anatolia, durante su viaje de regreso desde Siria, como símbolo del poder egipcio que se extendía por tierras exóticas más allá de sus fronteras. En sus novena y décima campañas, se enfrentó al ejército mitanio en el norte de Siria, probablemente cerca de Alepo. Aunque las fuentes egipcias relatan estas batallas como grandes victorias, la escasez de botín capturado sugiere que los enfrentamientos fueron indecisos o terminaron en empate. Sin embargo, Tutmosis logró intimidar lo suficiente a Mitanni como para que incluso los hititas comenzaran a enviar tributo a Egipto tras estos choques. Las siguientes campañas asiáticas de Tutmosis consistieron principalmente en incursiones menores o expediciones para cobrar tributos. No obstante, alrededor del año 42 de su reinado, marchó nuevamente hacia Siria para sofocar una última gran oleada de rebeliones. Según los registros, Mitanni habría instigado a sus principados vasallos en Siria contra Egipto. En respuesta, el faraón lanzó una ofensiva hacia Tunip y sus alrededores, derrotando a 3 guarniciones apoyadas por Mitanni cerca de Kadesh. Al regresar de esta última campaña victoriosa,
Tutmosis incluso agregó al país de Adana, en Cilicia, a su lista de estados tributarios. Sin embargo, Kadesh no pudo ser conquistada, y ciudades del norte lejano como Tunip se separaron nuevamente del control egipcio tras la muerte del faraón. A pesar de ello, estas campañas sucesivas convirtieron a Egipto en la potencia hegemónica indiscutible del cercano Oriente. Gracias al genio militar de Tutmosis III, el ejército egipcio salió victorioso en las 17 campañas registradas, sin sufrir jamás una derrota en batalla campal. Su imagen de invencible fue tan poderosa que generaciones posteriores llegaron a compararlo con Napoleón en Europa. El faraón no solo fue innovador en tierra firme, sino también en el mar. Estableció la primera armada documentada de Egipto, marcando así la presencia egipcia en el Mediterráneo. Con esta flota, lanzó operaciones de desembarco inesperadas por mar, sorprendiendo a sus enemigos. Además, para asegurar sus conquistas, construyó guarniciones y fortalezas en puntos estratégicos, dejando príncipes rehenes entre los principados rebeldes como garantía de lealtad. Tampoco descuidó sus campañas hacia el sur. En el año 50 de su reinado, marchó con su ejército a lo largo del Nilo hacia Nubia, alcanzando más allá de la Cuarta Catarata. Ningún faraón antes que él había enviado un ejército tan al sur. Esta expedición consolidó la autoridad egipcia en las fronteras meridionales, extendiendo la influencia del imperio hasta la región de Napata, cerca de Gebel Barkal. Gracias a sus conquistas desde el Éufrates en el norte hasta el interior de África en el sur, Tutmosis III llevó a Egipto a su máxima expansión territorial en la historia, estableciéndolo como la primera superpotencia real del antiguo mundo. La gloria que ganó en los campos de batalla fue inmortalizada por Tutmosis III en tiempos de paz a través de sus grandiosas construcciones. Su nombre perdura en templos, monumentos e inscripciones a lo largo de las riberas del Nilo. Especialmente el gran templo de Karnak en Tebas, actual Luxor, refleja con mayor claridad su genio arquitectónico y devoción religiosa. Se sabe que durante su reinado mandó construir más de 50 templos, siendo el templo de Amon-Ra en Karnak el que recibió mayor atención. Allí amplió las obras de su abuelo Tutmosis I y renovó algunas estructuras construidas por su madrastra Hatshepsut. Por ejemplo, ordenó desmantelar la capilla roja construida por Hatshepsut para erigir en su lugar un santuario para la barca sagrada de Amón y un pórtico con majestuosas columnas. En el patio central que rodea el santuario principal, construyó nuevos muros temenos, muros sagrados delimitantes, talleres y almacenes. Al este del templo principal, edificó un gran salón ceremonial llamado Ak-Menú para celebrar su festival Sed, jubileo. Este salón, de diseño basilical con columnas, era arquitectónicamente avanzado para su época. Las filas centrales de columnas eran más altas que las laterales, permitiendo la apertura de tragaluces en el techo y creando así un sistema de iluminación clerestorio. Esta innovación arquitectónica es considerada uno de los primeros ejemplos del estilo basilical en la historia. El obelisco de Teodosio, ubicado hoy en Sultanahmet, Estambul, es en realidad una obra de Tutmosis III erigida en Karnak hace más de 3.500 años. Estos obeliscos monumentales son parte del legado perdurable de este faraón. Las obras de ampliación en Karnak no terminaron allí. Tutmosis III mandó construir la monumental séptima pilona, pylon, entre el recinto sagrado del templo principal y el templo de Mut, al sur. En su superficie, mandó esculpir relieves que lo mostraban sometiendo a sus enemigos, como símbolo de sus victorias. Frente a esta puerta, erigió enormes estatuas colosales del faraón y colocó un par de obeliscos de granito a cada lado de la entrada. Uno de estos obeliscos aún permanece en su base original en Karnak. El otro fue trasladado siglos después a Estambul, donde hoy se alza como el obelisco de Teodosio en la plaza de Sultanahmet. En Karnak, Tutmosis también completó la construcción de la octava pilona, una obra iniciada por su madrastra Hatshepsut
extendiendo así la serie monumental de puertas en el eje del templo. Al este del templo de Amón, mandó excavar un inmenso lago sagrado de aproximadamente 76.122 metros. Cerca del lago, ordenó construir un templo delicado hecho de alabastro. Como innovación notable, preparó una sala especial en el templo a modo de jardín botánico, inspirada por lo que vio en su tercera campaña asiática. Allí se representaron en relieves murales árboles exóticos, flores y animales traídos o registrados desde Siria y Mesopotamia, inmortalizando así no solo las conquistas militares del faraón, sino también los botines culturales y científicos. Estos relieves son un documento único que demuestra el interés científico y la curiosidad del nuevo reino por la diversidad de formas de vida en el mundo. Durante el reinado de Tutmosis III, también se produjeron importantes avances en el arte y la artesanía. La pintura y el relieve alcanzaron un nivel de maestría sin precedentes. Por primera vez, muchas tumbas nobles fueron completamente decoradas con pinturas murales. Anteriormente se preferían los relieves pintados. Hubo avances en el trabajo del vidrio. Se sabe que durante su reinado, se produjeron por primera vez copas de vidrio mediante la técnica del núcleo y molde. Los talleres reales no dudaron en experimentar con nuevas formas y técnicas para glorificar la grandeza del faraón. Tutmosis III también mandó construir tumbas monumentales y suntuosos sepulcros para los nobles. En esta época, la calidad artesanal y el estilo de las tumbas aristocráticas superaron claramente a las de periodos anteriores. Su propia tumba, KV-34, tumba 34 del Valle de los Reyes, es otra obra que refleja el espíritu innovador de su reinado. Fue la primera tumba de un faraón en estar completamente decorada con la versión íntegra de los textos funerarios del Amduat, transformándola en la primera libro-tumba subterránea del antiguo Egipto. El techo, decorado con motivos estrellados para evocar el cielo nocturno, y los himnos al dios solar grabados en las columnas, convertían el sepulcro en un ritual permanente de ascensión divina. Tras su muerte, su momia fue escondida con otros faraones en el túnel de tesoros reales de Deir el-Bahari. Tutmosis III no renunció al esplendor ni en vida ni en la muerte. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Cada semana seguimos revelando el lado oculto de los personajes más fascinantes de la historia.